Esta semana se va a hablar mucho de cáncer de colon, el segundo en incidencia en nuestra comunidad autónoma, donde cada año se registran casi 7.000 nuevos casos. Afecta especialmente a partir de los 50 años y más a hombres que a mujeres. Su tasa de supervivencia, sin embargo, está rondando el 90%. Por eso es tan importante acudir a los cribados. La ciencia también avanza a pasos de gigante en el diagnóstico para ayudar al pronóstico y a los tratamientos. De todo esto vamos a hablar con Pepi León en nuestro tiempo de entrevista. Ella es la investigadora principal de un interesantísimo estudio que nace en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctora León, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema importantísimo en torno a esta semana en la que se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon. Las estadísticas nos dicen muchas cosas, al menos nos sitúan al comenzar esta charla en lo que es la fotografía del cáncer de colon en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Háblenos de estas cifras. Bueno, el cáncer de colon en general, no solo en Andalucía, también a nivel mundial, es un problema de salud bastante importante porque supone la segunda enfermedad en cuanto a incidencia y también en cuanto a mortalidad. En el caso de Andalucía es importante además porque nuestra comunidad es quizás es de las que más casos de cáncer de colon presenta teniendo en cuenta el país completo. Por ejemplo, en el año 2021 se diagnosticaron unos 7.000 casos, de los que un tercio eran mujeres y el resto hombres, lógicamente. Pero es que además tenemos 3 provincias, Córdoba, Sevilla y Huelva, que presentan una tasa de mortalidad por cáncer colorectal por encima de la media nacional. Luego es un problema de salud importante para nosotros. ¿Es la tercera en mortalidad el cáncer de colon? Depende, segunda, tercera, depende de la región, depende de tal, pero bueno, viene a ser entre la segunda y la tercera, sí, en los últimos datos. Hablemos del momento del diagnóstico. Es importantísimo saber en qué estado se encuentra el cáncer cuando se diagnostica y especialmente si hay o no hay metástasis. Para esto, ustedes cuentan con muchas herramientas, técnicas de imagen, pero a veces hay metástasis y no da clínica. Esto es que no se puede ver. Ustedes, el grupo de investigación en el que usted trabaja aquí en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, ha encontrado 3 marcadores que les cuentan precisamente cosas en torno a si hay metástasis y no se había podido ver hasta ahora. El primer marcador les dice... Cuéntenos. Sí, el resultado ha sido bastante importante, porque ese primer marcador lo que nos dice es que si el paciente presenta o no metástasis en el momento del diagnóstico. Y como tú bien dices, es muy importante porque hay metástasis que con las técnicas de imagen que habitualmente se usan en la clínica, pues no se ven. Son las metástasis subclínicas. Con ese marcador podremos decir si el paciente tiene o no metástasis en el momento del diagnóstico. Y enfocar así el tratamiento. Exactamente. Además, el hallazgo es importante no solo, además de por eso, porque la técnica que se usa para determinar si existe o no existe ese marcador, que nos va a decir si existe o no metástasis en el momento del diagnóstico, es una técnica que se usa habitualmente en la clínica, que usan los patólogos para el diagnóstico habitual, con lo cual no hace falta, no es necesaria una formación extra de profesionales. Y además es una técnica barata, relativamente barata. Con lo cual, que para su aplicación es fundamental. Exactamente. La medicina personalizada. En este caso, facilitáis absolutamente que se pueda hacer ese tratamiento de precisión hacia la diana concreta. Exacto. Estamos en la era de la medicina de precisión y lo importante es el tratamiento para un tipo de cáncer determinado, pero para una persona o un grupo minoritario de personas. Sabemos que existe mucha heterogeneidad, tanto intra como intertumoral.
y eso es lo que hay que atajar, el tratamiento para el paciente. Y en ese caso, ahí es donde va enfocada nuestra investigación, para marcadores específicos para cada paciente. Seguimos hablando de esos marcadores. Hay un segundo marcador que les dice si va a haber metástasis en un plazo de 3 a 5 años. Es decir, el paciente presenta un tumor de colon, no hay metástasis en ese momento, en el momento del diagnóstico, pero puede haberla dentro de un plazo de 3 a 5 años. De hecho, en el 50-60% de los casos, en el cáncer de colon, acaban derivando en metástasis. Les cuenta el marcador que han descubierto que la va a haber. Sí, efectivamente. Este estudio nosotros lo hemos hecho en colaboración con el Biobanco de aquí de Granada y el resultado de una publicación y una tesis doctoral también. Y en ese estudio hemos encontrado precisamente, es un marcador que nos dice sí, que es diferente del anterior y que es un marcador de progresión. Si ese paciente va a presentar o no metástasis entre los 3 y 5 años desde el momento del diagnóstico. Es muy importante porque precisamente como dice, entre el 50 y el 60% van a derivar de los pacientes que se diagnostican de cáncer de colon, van a derivar en metástasis, que es además la principal causa de muerte por esta enfermedad. Por eso es tan importante saber si van a presentar o no metástasis y por tanto derivar el tratamiento hacia erradicar esa posible metástasis que puede aparecer. Prevenir de alguna manera. Prevenirla, seguir el paciente mucho más de cerca, en fin, pues, todo lo que el oncólogo considere conveniente a la hora de tratar ese paciente y de seguir a ese paciente en la clínica. Y la metodología seguiría siendo la misma, una metodología sencilla, aplicable y barata. Y vamos hacia el tercer y último marcador, y no por ello menos importante. Una de las palabras que más temen los pacientes de cáncer es la recidiva, es decir, la recaída, que vuelva a aparecer el tumor en el mismo lugar en el que se diagnosticó en un comienzo, en un principio. El tercer marcador con el que trabajan les va a contar esto. Exactamente. La recidiva local, el porcentaje de recidiva local es un poquito más bajo que el de metástasis a lo largo del tiempo, o metástasis metacrónica, que se le llama también. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de los pacientes lo llegan a sufrir, pero no deja de ser importante. Hace tiempo que se pensaba que la recidiva local se debía únicamente o mayoritariamente a la dificultad para limpiar la zona tumoral, pero hoy día se sabe que no, que hay otros factores inherentes al tumor y al paciente que pueden hacer que aparezca esa recidiva local, por ejemplo, pues el estadio tumoral en el momento del diagnóstico. Pero con este marcador igualmente podemos predecir si va a aparecer o no esa recidiva local, porque además son todos marcadores independientes, que con ellos mismos ya podemos decidir, ya podemos saber si va a existir o no esa recidiva local, con lo cual, pues bueno, volvemos a lo mismo, el manejo del paciente en la clínica pues va a cambiar con un seguimiento más, imagino, mayor seguimiento, tratamiento diferente, etcétera, etcétera, por parte del oncólogo. Y sobre todo, pues facilitarle la labor al oncólogo y bueno, al paciente también un poco ayudarle con su enfermedad, ¿no? Es importantísimo cómo avanza la ciencia en el diagnóstico de una enfermedad que está destrozando tantísimas vidas y a tantas familias como el cáncer. Y lo es en el caso de la metástasis porque los hospitales se encuentran, los médicos, a veces con la circunstancia de que los patólogos no consiguen saber si hay o no metástasis. En algunos casos, el hecho de que no la encuentren no quiere decir que no la haya. A ustedes les ponen una X que significa puede haberla o puede no haberla, aunque no la estamos viendo. Ahí que se genera esa gran incertidumbre, es muy importante tener un marcador como los que ustedes ponen a disposición ahora de los doctores para estar seguros de que hay o no hay metástasis. Exacto, porque normalmente si hay metástasis, normalmente en el diagnóstico aparece el estadio TNM, donde la M significa metástasis, puede ser M0, M1, pero a veces aparece esa X. Esa XD parece que podría haber metástasis, pero no estamos seguros. Con este primer marcador que hablábamos podemos resolver la incógnita, la X,
y ayudar bastante con el diagnóstico del paciente. Sería muy importante poder aplicarlo, hacer esa traslación a la clínica lo antes posible. Pepi León, vamos a pasar a seguir hablando de investigación, pero en este caso en torno a los ritmos circadianos, algo de lo que hemos oído muchísimas cosas siempre en relación o normalmente en relación con la regulación de los ciclos de sueño, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver los ritmos circadianos con el cáncer, en concreto con el cáncer de colon? Pues mira, realmente los marcadores de los que hablamos son proteínas relacionadas con el reloj circadiano. El reloj circadiano hace tiempo que se conoce que está relacionado con el cáncer. Hay muchos estudios epidemiológicos y clínicos que demuestran la relación de digamos, una disfunción circadiana con la aparición de cáncer. Pero no solo de cáncer de colon, sino de otros tipos de cáncer. De hecho, la primera relación que en principio se encontró fue con precisamente trabajadores nocturnos que tenían mucha más tendencia a desarrollar un cáncer que los trabajadores diurnos. A partir de ahí se empezó a investigar y se ha llegado a demostrar que precisamente es la disfunción circadiana la que hace que aparezca con mayor probabilidad el cáncer en un trabajador nocturno que en un diurno. Otros estudios ya han ampliado y se ha demostrado perfectamente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha incluido el trabajo nocturno como un posible carcinógeno en la lista de carcinógenos. O sea que la relación está muy clara y muy bien definida. Y está relacionado no solo con el diagnóstico, con todo el proceso de la enfermedad, sino también con la resistencia a los tratamientos. Sí, los ritmos circadianos se han relacionado con todos los puntos clave de la biología tumoral. El proceso de carcinogénesis, desarrollo del tumor, recidiva local y metástasis y resistencia a tratamiento. Háblenos de los factores de riesgo ante el cáncer de colon. Hay muchos factores de riesgo relacionados con el cáncer de colon. El consumo de alcohol, el tabaco, el ejercicio, una dieta sana y equilibrada, pero hay un factor que no podemos controlar y es la edad. Hay un factor de riesgo muy importante que es la edad, porque el cáncer, salvo en el tipo de cáncer hereditario, que viene a ser un 15% aproximadamente, en el resto son cánceres esporádicos y el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento. Pepi León, para terminar esta entrevista es muy importante que pongamos en valor lo que la ciencia está aportando en el diagnóstico y en cuanto a investigación, los tratamientos, pero es fundamental que recordemos que todos tenemos una responsabilidad a la hora de prevenir o de ayudar a ese diagnóstico precoz, y es acudir a los cribados cuando lo citen, nos citen los médicos, ¿verdad? Es muy importante acudir al cribado del cáncer de colon que se está estableciendo en nuestra comunidad, porque es una forma de prevenir. Los cánceres de colon y en general todos los tipos de cánceres, cuando se detectan en los estadios iniciales, la supervivencia puede llegar a ser hasta del 90%, mientras que en estadios avanzados va bajando hasta un 20%, que llega a ser la supervivencia en el caso de un cáncer metastásico, con lo cual es muy importante acudir a ese cribado cuando nos citan al cribado del cáncer de colon. Interesantísima esta charla y muy importante en un contexto como el que se celebra esta semana, Día Mundial del Cáncer de Colon. La concienciación, la prevención es, como venimos diciendo, muy importante, y también el trabajo que hacen desde los laboratorios, ustedes, los científicos, en este caso desde el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, el Hospital Universitario. Gracias, Pepi León. Gracias a vosotros, de verdad.